global de civilización. Una civilización con pretensiones de convertirse en universal, el globalismo, la nueva versión del imperialismo. Esa civilización entró en crisis y está en proceso de caída y está provocando en todo el mundo grandes contradicciones en su caída. Esas contradicciones se expresan en guerra, como la que estamos viendo, se expresan en acciones terroristas, se expresan en una variante de la guerra que es el narcotráfico, porque tiene una implicación de lucha social, lucha de clase, lucha económica. En toda la región Gran Caribe se siente con mucha fuerza. Y también eso se expresa de otra manera. Esa criminalidad común que mencionaba, en realidad tenemos que analizarla con cuidado. Aquí hay menos violencia organizada, menos violencia delincuencial en cuanto a homicidio. Pero también es porque el dominicano ha aprendido a dejarse atracar para que no le quiten la vida. Para que no le quiten la vida. Eso es cierto. Este fin de semana tuve 2 testimonios de personas que han sido objeto de asaltos en la calle para quitarle sus carteras, quitarle sus celulares. Y obviamente la gente, la compañera mía fue secuestrada, lo acepta como un hecho, bueno, por 4 horas dándole vuelta hasta que la dejaron un punto. Por eso quizá el número de muertos por violencia criminal es más bajo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo describía el problema que tenemos como fruto de la conformación deformada de la economía y de la articulación de la economía con la política, que ya está en fase terminal, porque estas contradicciones que estamos viendo en la vida del país son una expresión de la fase terminal de un sistema que no se puede mantener. Vamos a decirlo con claridad, no se puede mantener. Quiero evocar la memoria de una persona que fue un conocedor profundo de la sociedad dominicana, don Rafael Herrera. Yo tuve relaciones de amistad y también tuvimos diferencias bastante fuertes. En un momento dado tuvimos un debate. Bueno, yo discrepé de él, no era un debate, porque él tenía en el periódico, en la página del Listín, él escribía un artículo que se llamaba Todos somos corruptos. Y yo obviamente le refuté. ¿A qué se refería él en relación Ese es el problema, que cuando él lo decía, yo decía, bueno, espérate, aquí hay un problema que no se puede aceptar, que se esté promoviendo, con normalizando, se está validando la corrupción. Sí, se está validando. Todos somos corruptos, entonces como todos somos corruptos, que viva la corrupción. Que viva la corrupción. Bueno, era cuando estaban iniciándose los primeros grandes procesos contra la corrupción en América Latina, y en República Dominicana fuimos de los pioneros. ¿Qué pasa? La experiencia que uno ha adquirido, la visión que uno ha adquirido, me permite decir, yo lo he dicho muchas veces y a la gente le choca, en República Dominicana no hay casos de corrupción. Eso es una simplificación, y lleva mucho a la trampa de creer que con la experiencia de juicio y castigo tú vas a acabar con la corrupción. Una construcción que han hecho aquí. Hay un problema de corrupción sistémica, de corrupción estructural y de corrupción cultural. Es más grave el proceso. Sí. Pues hay corrupción. Claro, hay corrupción. Lo que estoy diciendo que está en un nivel de un nivel sistémico, estructural y cultural. Y el enfoque ha sido incorrecto. Porque, claro, el abordaje, para que el sistema prevalezca, bueno, cada cierto tiempo es necesario la experiencia de juicio y castigo, lo que no significa que no sea necesario. Puede ser necesario y válido. De juicio sin castigo. Juicio y castigo, porque puede haber, hay juicio. Ese es Fyodor Dostoyevsky. Fyodor Dostoyevsky. Oye, ese sería un
un nuevo libro. Oye, en la variante dominicana, Osvaldo, para mucha gente, el juicio ya es un castigo. Sí. Sí, ya, no. Sí, espérate. Hay mucha gente, hay un tigraje que no le importa, pero hay alguna gente que nunca quisieran verse mencionado, encartado en un expediente. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Bueno, tenemos ese problema de corrupción estructural, sistémica y cultural está asociado al fenómeno del Estado débil, que lo explicó muy bien Gunnar Myrdal, que ganó premio Nobel precisamente también de economía en la década de los 60. Cuando el Estado es débil, muchas veces, en vez de ser un Estado, aunque parezca interventor, en realidad es un Estado intervenido. El Estado dominicano es un Estado ha sido capturado por muchísimas fuerzas, secuestrado, que lo toman en diferentes áreas y lo usan con una visión extractiva, conectado con sectores económicos, conectado con sectores sociales, sí. Pero sobre todo, y ahí viene la parte más delicada, cuando vino el periodo de globalización, la corrupción local que ya existía y que tenía, vamos a decir, unos tamaños, se potenció con la globalización. Y en la Cámara nosotros aprobamos una resolución sobre corrupción transnacional y sobre la aplicación de la Convención de la OCDE sobre pago de soborno a funcionarios públicos extranjeros en operaciones de comercio exterior. Que ha suscrito ese acuerdo existe. Entonces nosotros en esa resolución le pedíamos a los embajadores de los países de la OCDE, bueno, vamos a hacer una evaluación de la corrupción en República Dominicana, pero conjunta. Y se puede ver que los grandes casos de corrupción en República Dominicana, de una u otra manera, involucran a grandes empresas de grandes países y muchas veces con un embajador detrás. Entonces, ese es parte del problema. Ese es parte del problema que nos lleva al otro tema, que yo lo he tratado muchas veces aquí. Bueno, el dilema del país es que hay un sentido patrimonialista del Estado, de la nación, por unas minorías muy poderosas que entienden que esto es una finca con pasaporte, que de unos pocos dueños, y que los políticos, ya en una relación de subordinación y captura del Estado y sus instituciones, son los administradores, los capataces de la finca. Y entonces, con esa relación hay ya un Estado que puede, si no se sacude, puede convertirse en un Estado colapsado, un Estado fallido. Y todos los problemas que tenemos, todos sin excepción, se van a agravar. Porque cuando se derrumba un Estado, todos los problemas se agravan. Hay un libro que yo recomiendo leer, se llama La Edad de la Ira. Esto es bueno también hacer un ejercicio para los que quieren profundizar en los temas, tenemos que darle referencia. La Edad de la Ira, de Panka Misra, es un autor hindú interesantísimo, que habla precisamente de que en la caída, en la crisis global que hay una frustración de las expectativas que se crearon miles y miles de millones de personas en el mundo, de que venía una etapa de éxito, de satisfacción de necesidades con mucha facilidad, de libertad, de derechos, bueno, algo fabuloso. La utopía. Pero se encuentran con la realidad de que sus condiciones específicas de sus medios le ponen unas barreras, unos controles. Los que tienen más poder, obviamente, sí se aprovechan de eso. Y eso genera una mar de contradicciones sociales, políticas, que se expresa
en delincuencia, en violencia, en desintegración familiar, en anomia, en rebeldía, en confrontaciones, en autodestrucción, en comportamientos nihilistas completamente. Sí. Y hasta en invalidación. Claro. Del sistema. Entonces, tenemos que entender ese fenómeno, porque ahora, y lo digo para cerrar, con motivo de la experiencia última, la verdad es que eso fue una experiencia, la que acabamos de vivir y que está en curso, una experiencia que demuestra que nosotros necesitamos un cambio muy profundo para que la sociedad dominicana, primero tomando conciencia, haciéndonos cargo de ese contexto que tenemos, que la sociedad dominicana se prepare para fortalecerse, para sobrevivir, porque estamos amenazados, existencialmente estamos amenazados por las crisis exteriores. No mencioné el narcotráfico tampoco, que es otro fenómeno que... Aquí no es eso. No, es peor, es peor. Parte, el viejo siempre lo había dicho, parte de la falta de violencia está directamente conectada con el tema de la corrupción. Plata o plomo. Hay menos plomo porque hay más plata. Entonces, ese es un problema que tenemos. Eso estuvo muy interesante. No, pero pagar para no matar. No, 98. o sea, eso es... El lema del narco era plata o plomo. Exacto. Entonces, si tú ves que hay menos muertos, si tú ves que hay menos muertos, es porque hay más plata. Sí. Si hay menos plata es porque hay más plomo. Pero la multiplicación... Hay países, por ejemplo, que han luchado contra el narcotráfico, contra el crimen organizado. Y tú ves los muertos, tú ves la estela de muertos. ¿Qué se genera? Jueces, legisladores, políticos, medios periodistas, formidable. En base a ese el esquema, número, impresionante el número de... Pelegrín, en base a ese esquema, ya para concluir, cuando hay más plata, hay más plomo. No, o viceversa, cuando hay más plomo, hay más plata. No. Es que hay una relación inversamente proporcional. El producto es fijo. O sea, 5 por 5, 25. Ahora, si baja el 5, tú tienes que subir el otro. Mira, de 25. Te lo voy a poner un ejemplo muy simple. ¿Cuál es el país al problema principal del país? ¿Cuáles son las condiciones para llevarse bien con los vecinos? Para que ellos no nos digan criminales, xenófobos, racistas. Entregar el país. Entregar el país. Las buenas relaciones con Haití y con los haitianos dependen de que República Dominicana incumpla con su constitución, con sus leyes, con los intereses de los dominicanos. Que nada, esa es la lógica. Y lo mismo aplica con el tema de otros fenómenos criminales, porque eso que estamos viendo ahí en la frontera, que todos los días sale un reportaje, y felicito al ejército dominicano, que en los últimos tiempos está poniendo en las redes todos los días la detención. Ahora, yo lo que quiero ver qué va a hacer el Ministerio Público y la justicia. El otro día había una sentencia, gloria a Dios, de 10 años a un exdirector de migración en Jimaní. Pero eso debería ser la cotidianidad. Constante, sí. Eso debería ser constante. Sí. Y las incautaciones de los vehículos. Porque mira, si no se hace ahora, ¿tú sabes lo que va a pasar? Que no tardaremos en que grupos ciudadanos van a enfrentar el tema, y tú vas a ver cosas que nunca se han visto, y ya ahí vamos a entrar en una fase de conflictividad diferente. Bien, gracias Pelegrín por ese desarrollo de este tema que tiene bastantes aristas y que vamos a seguir abordando, pero no sin antes comunicarle a ese pueblo dominicano y todo el público que nos ve y nos escucha que vamos a abrir espacio a eso de las 11 de la mañana a las llamadas del pueblo, y se pueden comunicar con nosotros a través de los siguientes teléfonos. Desde Santo Domingo, el 809-732-0101.
Desde el interior sin cargo, 809-200-0101. Las internacionales sin cargo, 855-221-0101. También nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Twitter, a través de @Z101 Digital y por Facebook Z101 Digital. Para seguir abordando este tema, vamos a abrir un pequeño espacio. Y al regreso, continuamos con este tema tan candente. Llévatelo.